Vamos a hablar de ficha limpia, este concepto que se ha hecho conocido por todos porque está, por supuesto, en la agenda mediática, en la agenda política, al punto de que hace unos días atrás, en dos oportunidades en la Cámara de Diputados de la Nación, se intentó conformar una sesión especial para tratar, debatir y eventualmente aprobar los proyectos de ley que solicitan la ficha limpia. Este requisito que se está tratando de imponer en la legislación, sobre todo la que está vinculada con los partidos políticos, para que puedan ser candidatos o solo puedan ser candidatos aquellas personas que no tienen condenas ratificadas en primera, en segunda instancia, con el objetivo, por supuesto, de que la política o de que quienes manejan la política, quienes representan y gobiernan las sociedades y los pueblos, no tengan vínculos con la corrupción. Me parece, es el objetivo, pero hay mucho detrás de lo que es el concepto de ficha limpia. Hay una historia, hay obstáculos, hay consideraciones, argumentos que, bueno, son siempre válidos en un debate abierto y democrático como el que todos pretendemos para nuestra Argentina. Por eso creíamos necesario hablar con un especialista. Hemos convocado a la doctora Delia Ferreira Rubio, quien hasta hace muy poquito tiempo ejerció la presidencia de Transparencia Internacional, un organismo independiente muy reconocido en materia de lucha contra la corrupción. Delia, la saludamos, le agradecemos por supuesto este tiempo para Radio María Argentina. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ahí está. La primera pregunta es eso, que nos comparta su mirada acerca del concepto de ficha limpia, un poco la historia. Hace muchos años, por ejemplo, aquí en Córdoba, que según vemos las noticias hoy, se va a tratar prontamente, porque ahora el gobierno del mismo signo de los que venían antes, que no querían aprobarla, bueno, ahora la van a aprobar. Bueno, compártanos por favor su mirada. Bueno, hiciste una muy buena introducción sobre este tema, que es una cosa muy sencilla. Es establecer un requisito de que para que una persona pueda ser candidato, en el caso de la discusión en el Congreso, a elecciones nacionales, en el caso de lo que ahora se está por volver a discutir en Córdoba y que muchas veces se obstaculizó para las elecciones provinciales, las personas que hayan sido condenadas con segundo conforme, es decir, en una primera instancia y en una segunda instancia por delitos de corrupción, no pueden ser candidatos. Una cosa tan sencilla como esa. A eso se le llama ficha limpia, tomando el nombre que tenía en Brasil la iniciativa. Es una iniciativa que en el Congreso de la Nación viene siendo presentada desde el año 2015-2016. El movimiento que logró en Change.org, ese lugar donde podemos poner firmas a favor de algunas peticiones, fue iniciado por un ciudadano de a pie, Gastón Marra, que lo propuso, y se ha discutido mucho en estos años para tratar de que se eviten abusos de la figura. Si solamente una denuncia, por ejemplo, podía producir el efecto de que una persona no fuera candidato, eso era muy poco seguro, porque cualquiera podía hacer intencionalmente una denuncia falsa y lo dejaba afuera. Entonces se dijo, bueno, tiene que haber procesamiento, tienen que haberse iniciado un proceso donde hay elementos suficientes como para avanzar en la investigación. Tampoco era seguro. Y no era seguro porque lamentablemente no, nuestros poderes judiciales nacionales y provinciales a lo largo del país, no todos dan garantías de seguridad e independencia política. Avanzando se llegó a este doble conforme, es decir, una sentencia de primera instancia que condena, y esa condena es confirmada en segunda instancia. Con eso se configuraría la causal que evitaría que una persona fuera candidato. Y si me permitís, yo creo que tenemos que distinguir lo que es una proscripción, que es una prohibición irrazonable
y tendenciosa de una persona para que sea candidato a algo o ocupe un cargo o cualquier cosa de esas, de lo que son los requisitos para llegar a ser candidatos o llegar a ser funcionarios. No se puede decir, por ejemplo, en Argentina, donde para ser diputado nacional hay que tener 25 años, no se puede decir que las personas de 24, 23, 22 y menos estén proscriptas. Simplemente no cumplen el requisito como para acceder a ese cargo. Bueno, lo que se está discutiendo es agregar un requisito. Cuando las sentencias están, la diferencia entre lo que se propone y una sentencia firme es la siguiente. Las sentencias definitivas son estas que tienen la doble condena, la doble confirmación. Pero todavía queda un recurso que no tiene que ver con el delito en sí o con la condena aplicada, sino con cuestiones que tienen que ver con asuntos de constitucionalidad, por ejemplo. Entonces, queda un recurso que es extraordinario, no siempre se da, es fuera de las apelaciones, la condena está definitiva, pero se puede llegar a la Corte Suprema con un recurso extraordinario. Cuando la Corte termina con ese recurso, esa sentencia se considera firme porque ya no se puede ir más allá de la Corte Suprema del país. El problema es que la Corte, de acuerdo a nuestra organización judicial, no tiene plazos para fallar, no tiene obligación de tomar estos casos extraordinarios. Con lo cual, lo que sucede en la actualidad es que las sentencias de condena pueden existir, pero muchas veces la Corte no se pronuncia y entonces estas personas condenadas 2 veces por casos de corrupción, es decir, con primera y segunda instancia o segundo conforme, pueden ser candidatos, llegan a los cargos públicos y quedan protegidos por los fueros parlamentarios, por ejemplo. Bien. Bueno, se suman a la conversación Cristian y Cecilia, mis compañeros aquí, que tienen también un montón de preguntas porque hemos estado charlando con ellos mucho de este tema fuera del aire. Delia, buen día. Cecilia te saluda. Hola, Bueno, Cecilia. es un tema que realmente uno dice, parece clarito, simple, y no entiende también por qué a veces algunos dicen, ¿no? Se da mucha vuelta en la previa para lograr establecerlo y definirlo. ¿Qué pasó cuando no hubo quórum, Delia? ¿Usted qué interpreta de eso? Bueno, la verdad que fue lamentable y bochornoso, y es siempre bochornoso que la clase política no apoye este tipo de proyectos, que es un clamor social que había sido enunciado como uno de los objetivos del año parlamentario por el presidente de la Nación el 1 de marzo de este año. Todos hemos vuelto a escuchar esa parte del discurso donde el plenario aplaudió a rabiar. Hay consideraciones políticas, hay negociaciones de último momento. Aparentemente eso fue lo que pasó en esta última sesión, donde el bloque de Unión por la Patria habría dicho en una reunión de jefes de bloque que si el gobierno avanzaba con ficha limpia en diputados, en Senado es muy difícil que salga por la conformación, no iban a apoyar a Menem como presidente de la Cámara, cosa que se discute hoy en la sesión preparatoria de esta tarde. Claro. Eso lo dijeron otros presidentes de bloque que habrían estado en esa reunión. Se habló también de compromisos o negociaciones. Bueno, no sale ficha limpia, con lo cual la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no tendría problema en ser candidata, y a cambio de eso ustedes nos votan al juez lijo para la Corte o a los 2 jueces para la Corte o cosas por el estilo, digamos, sugerencias de acuerdos ha habido muchos. Una cosa también es necesario señalar, aunque hubieran estado los 8 miembros del bloque oficialista, del bloque de La Libertad Avanza, no se hubiera logrado con eso solo quórum, pero eso no es justificativo
cuando el presidente de ese espacio político se comprometió con el tema. Hubo ausencias de otros bloques, hubo diputados que increíblemente, y ustedes habrán visto algunos discursos bochornosos, entraron riéndose una vez que se había perdido el quórum. Cuando una sesión es especial, se convoca con un horario, y si a los 30 minutos no se ha logrado el quórum de los 129 diputados sentados en sus bancas, no vale que anden parados jugando por el recinto, después que eso pasa, cae la sesión. Y se pueden hacer lo que se llama en derecho parlamentario manifestaciones en minoría, es decir, discursos. Eso fue lo que pasó. Pero lo llamativo es que algunos diputados y diputadas entraron inmediatamente que el presidente dice no hay quórum, se levanta la sesión, entran sonriendo, se sientan en su banca y después lloran porque no se ha aprobado ficha limpia. Entonces, la verdad que el espectáculo que nos dio la política fue lamentable. Y la reacción de la sociedad, de los medios, de las organizaciones de la sociedad civil, fue abrumadora, rechazando la actitud de la política. Y eso creo que hizo que el presidente al día siguiente se comunicara con la diputada Los Penato, que es la autora del proyecto que estaba dictaminado para discutir. Esto se había discutido en comisión, habían participado todos los bloques, habían participado expertos y había un dictamen aprobado. El presidente la llamó, dijo que está comprometido con ficha limpia, y llamó también al doctor Fargosi, que es un abogado que ha sido miembro del Consejo de la Magistratura, para encomendarle, digamos, que trate de hacer un proyecto salvando algunas objeciones que se podrían formular. Veremos qué pasa. Sí, Cristian. Sí, doctora Delia, Cristian le saluda, buen día. Sin considerar o teniendo presente justamente, si todo lo contrario, que no viole el principio de inocencia, desde su mirada como experta en este espacio de trabajo a favor de la transparencia, ¿cómo debería ser en lo posible esta ficha limpia para garantizar, por un lado, que no se viole el principio de inocencia y por otro lado, que haya transparencia claramente respecto a que quienes nos representen tengan justamente, por decirlo así, una altura moral en torno a la justicia? Bueno, es difícil presentar un certificado de moralidad. Eso supone un largo recorrido de vida y no es que se presente un certificado de moralidad para ser candidato a diputado. Tampoco se presenta un certificado de conocimientos necesarios para ser diputado o senador, lamentablemente. Pero volviendo a ficha limpia, el proyecto que había llegado es un proyecto razonable, no afecta para nada el principio de inocencia. No estamos culpando a nadie de menos de 25 años cuando decimos no puede ser diputado. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que, en línea con lo que usted decía de la moralidad, por lo menos nos garantizamos que estas personas no han sido condenadas por delitos. ¿Y qué delitos? Delitos vinculados con el abuso de los recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, la influencia indebida. Es decir, han estado en la función pública o han estado en relación con la función pública y han cometido delitos que afectan los recursos de todos los ciudadanos. O sea, el ejercicio de lo que van a representar. No pueden estar representando a los ciudadanos de quienes se han burlado y a quienes les han robado, para ponerlo bien sencillo. Es de toda razonabilidad que no puedan ser absurdo. Electos. Las sentencias de corrupción, por ejemplo, tienen la inhabilitación para el ejercicio de los cargos públicos. Por lo tanto, si una persona con el sistema actual, supongamos el caso de la expresidenta, para que todo el mundo entienda, si la Corte se pronunciara rápidamente, cosa que no hay ninguna garantía, y dijera
queda firme la sentencia, eso solo bastaría para que no pudiera ser en adelante nunca más electa en ningún cargo público nacional, porque la inhabilitación es permanente para el ejercicio de cargos públicos. Si usted ha robado en la administración, obviamente no puede ser funcionario, tampoco puede ser electo para ese cargo. Entonces, no hay ninguna afectación del derecho o del principio de inocencia, porque ha habido condena definitiva en el tema penal. Y ese requisito se transparenta porque cuando se realizan las elecciones, ustedes saben, el proceso es largo, se hace la convocatoria, los partidos tienen que presentar las candidaturas. Si alguien ve que a alguien le falta un requisito, tiene menos de 25 años o no es ciudadano del distrito correspondiente o no ha nacido en ese distrito, dependiendo de los requisitos, otros partidos u otros ciudadanos u otros candidatos pueden presentarse y decir, impugno la candidatura. La justicia electoral resuelve y dice, cumple los requisitos, no cumple los requisitos. Si existiera ficha limpia y alguien dijera, fulano de tal no ha sido condenado en doble instancia, solo en la primera instancia, y la Cámara todavía no se ha pronunciado. Bueno, entonces se presentaría y la justicia evaluaría si tiene o no el requisito. Y una vez que se presentaran las listas oficializadas, confirmadas por la justicia electoral, todos sabríamos que esas personas no tienen doble condena en casos de corrupción, que tienen los años que tienen que tener, la residencia que tienen que tener, etc. O sea que la transparencia está garantizada una vez que se produce, que la norma existe y se produce la situación del llamado a elecciones y las candidaturas. Bien. Recién usted manifestó, Delia, que el presidente Milei le ha pedido al doctor Fargosi que elabore una norma con algunas otras algunos otros detalles que mejorarían desde la mirada del actual gobierno el proyecto de ley de ficha limpia. Estaba viendo que el propio Fargosi dijo recién en una nota con el diario La Nación que la única diferencia entre el proyecto de los Penato, que finalmente fue el que no consiguió quórum, y el que está redactando el propio Fargosi, es prever que el condenado o la condenada, en el caso de que fuera, pueda pedir que se le suspenda la imposibilidad de ser candidato al máximo tribunal de la causa, poniéndolo con nombre y apellido para que se entienda. Digo, el caso de Cristina Fernández de Kirchner sería a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá que llegar, dice Fargosi, a una conclusión lo más rápidamente posible para definir si tal persona puede o no ser candidato o candidata. La pregunta concreta, Delia, para ustedes, ¿es posible que a través de una legislación como la de la que estamos hablando, se le ponga un plazo, se le exija cumplir con un plazo al máximo tribunal de la Nación como es la Corte, y que efectivamente la Corte deje de lado su ya conocido deuda en materia de resolución de causas para abocarse a estos temas? ¿Esto se ha dado en otras circunstancias? Yo lo veo absolutamente difícil. No conocemos lo que el doctor Fargosi está elaborando o lo que se vaya a presentar. Para eso habrá que esperar tener un texto. Me parece que lo único que esto está tratando de hacer es de demorar y crear una instancia más que va a ser incluso cuestionada, porque lo que se pretendería por las declaraciones del doctor Fargosi es que ese tribunal superior lo que hiciera fuera revisar si la condena ha sido producida por un tribunal intencionadamente, etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer en 2 días, y eso supondría crear una instancia más que terminaría en no solo la cuestión electoral, sino, supongamos que la Corte Suprema, que esto es como se ha anunciado, y la Corte Suprema dice, no, este proceso ha estado viciado. Bueno, eso no solo afectaría la
la capacidad de ser electo o figurar como candidato, sino que haría caer absolutamente las sentencias anteriores, Claro. pareciera. Así que me parece descabellado. Una cosa tiene que quedar clara, y estamos hablando de la expresidenta, porque todo el mundo está hablando de Es el eso. caso más conocido, claro. Exactamente. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la ley de ficha limpia no tiene nombre y apellido. Ujú. No apareció ahora que Cristina Kirchner fue condenada por sentencia firme de la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal de la República. No aparece ahora este proyecto. Este proyecto es muy anterior. Y hay muchas otras personas que están o podrían estar en el futuro en esa situación de la doble condena. Es más, hay algunos de los proyectos, y fueron dictámenes en minoría, que dicen no solo en los delitos de corrupción. Si hay doble condena por delitos de homicidio, por delito de violación, por femicidio, etcétera, etcétera, por fraude, tampoco podrían ser candidatos. Estamos hablando de que podríamos tener sentados haciendo las leyes que nos obligan a todos los ciudadanos argentinos a una banda de delincuentes o a un grupo de delincuentes condenados con sentencia definitiva. Claro. Entonces, son muchos, ¿no? Esto no tiene nombre y apellido. Lo que pareciera que está teniendo nombre y apellido, y tampoco eso es correcto, es el paralizar una norma para beneficiar a una persona. Claro. Las leyes son generales, se aplican a todos y no pueden, no deben ser sancionadas para beneficiar o perjudicar a un individuo. Pero paralizar los procesos electorales tampoco debe hacerse para beneficiar o perjudicar a un solo individuo. Delia, uno se pregunta, y perdón por esto, ¿no? Se pregunta, si la Corte Suprema decidiera dar un fallo adverso a esta condena definitiva que ya existe para Cristina Kirchner, ¿eso podría ubicarla en otra situación, digamos, a la expresidenta? ¿Se ha dado anteriormente un caso así que revierta ya una condena definitiva? Últimamente no hay ningún antecedente en ese sentido. Podría haberlo habido en la historia constitucional argentina, no lo tengo claro, pero lo que sí he visto, y no soy especialista en derecho penal, es que los expertos en derecho penal han dicho no ha habido, desde que hemos vuelto a la democracia, este tipo de resolución de la Corte en contra de una condena que ya está confirmada y definitiva en segunda instancia por el máximo tribunal penal de la nación. Bien. Sí, Ceci, perdón. No, lo cual digo, la ubicaría ella, si fuera un revés de parte de la Corte Suprema, la ubicaría en la posibilidad de sí acceder a un cargo público nuevamente. Bueno, si no tenemos ficha limpia, tenemos un problema, Claro, obviamente. Claro. Pero todo depende de, Sí. de qué ley se aprueba, de qué dice la Corte, Sí. en qué tiempo la Corte dice, porque como les digo, los recursos extraordinarios no fuerzan a la Corte a aceptarlos y a dar una sentencia o decidir sobre ellos. Y tampoco tiene plazo, entonces podría suceder que la Corte no dijera nada. Claro. Como ha Por mucho ocurrido, tiempo. como ha ocurrido en otras oportunidades, digo, tenemos el caso del expresidente Menem, ¿no? Que, Claro, por ejemplo. que habiendo tenido en una causa de las muchas que tuvo, condena confirmada, digo, el segundo conforme, tal como se menciona, fue candidato a presidente de la Nación, ganó la elección, luego no asumió porque no le habían alcanzado, tuvo que ir al balotaje con Néstor Kirchner y se bajó de esa candidatura porque las encuestas decían que iba a perder. Pero bueno, están estos datos allí. Mi consulta, Delia,
iba por el lado de qué valor le estamos dando a las sociedades con todo lo que está cambiando en este tiempo, ¿no? Porque coincidimos en que precisamente en el tiempo en el que usted estuvo allí en la presidencia de Transparencia Internacional, han cambiado muchos escenarios en el mundo, muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué importancia le estamos dando los ciudadanos al valor de la transparencia, digamos, y de qué manera estamos, votando y teniendo en cuenta la corrupción, efectivamente, como pasaba en otros tiempos, ¿no? Antes, el que era corrupto, bueno, no recibía mucho apoyo. Aunque también el caso de Menem podría contradecir esta afirmación. Mire, si uno sigue las encuestas de opinión sobre cuáles son los temas que más preocupan a la gente o cuál es el mayor problema que existe en la sociedad, etcétera, etcétera, lo que vemos es que la corrupción en Argentina siempre ha estado entre los 5 primeros problemas o preocupaciones. Rara vez es el primero. Por lo general los temas económicos ocupan los primeros lugares, o la violencia o la inseguridad, pero siempre ha estado ahí y sigue estando, y yo creo que en este momento, por lo menos en las últimas encuestas que hemos visto, la corrupción está en el segundo lugar de los problemas que la gente atiende. Esto no quiere decir que después eso se refleje en la elección. Siempre hemos dicho, y alguna vez con ustedes también, que mientras los ciudadanos sigamos diciendo, bueno, roban pero hacen, y lo seguimos votando, o roban pero algo me dan, y generan el clientelismo, y lo seguimos votando, esa respuesta de la ciudadanía es un incentivo a la corrupción, porque si no hay consecuencias jurídicas, no hay consecuencias electorales, no hay consecuencias en el voto, y yo llego al poder y lo vuelvo a ejercer y lo sigo ejerciendo de una manera lamentable para todos nosotros y muy positiva para los corruptos, entonces el mensaje que damos es malo. Nosotros los ciudadanos tenemos un gran poder, además de poder expresarnos y demás. Tenemos el poder del voto, y lo que tenemos que hacer es garantizar que quienes son delincuentes no estén representándonos. Así de simple. Casi no necesitaríamos la ficha limpia si tuviéramos claro esto. Sentido común. Sentido común. Sí. Si una persona ha robado, es corrupto, ha sido condenado, investigado en procesos que no duran 2 minutos, duran largamente. El promedio en Argentina de una causa de corrupción es 20 años. 20 años. En esto, Delia, tiene que ver también, creo, también una renovación, me parece, de todo el sistema, porque también, especialmente el sistema judicial, porque también en muchos casos se ven cuestionados. Y ahí es un tema, porque para la impunidad, uno de los problemas de la impunidad que genera corrupción, genera un incentivo a la corrupción, es la falta de independencia del Poder Judicial. Claramente, y nosotros tenemos problemas en ese sentido, y deberíamos ocuparnos todos de que en la justicia realmente no haya influencias o intereses o corrupción, porque también hay corrupción en la justicia. Claro, y ahí es el tema del hijo, por ejemplo. Entonces, estar atentos con esto. O sea, la realidad misma nos está mostrando estas cosas de las cuales estamos hablando. Bueno, realmente, ustedes saben, yo individualmente, a título personal, me presenté en el Ministerio de Justicia, firmé una objeción a la candidatura del hijo, fui a dar testimonio en el Senado. El hijo es un desastre como candidato para la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de la República. Y no estoy haciendo cuestión de si es mujer o no es mujer, porque no es lo central y no hay ninguna ley que obligue a que haya mujeres en la Corte, aunque bueno, la evolución cultural ha hecho que en todos los cargos deba haber una representación de las mujeres, pero no es eso, es que no tiene
las cualidades que debe tener un juez del máximo tribunal de un país. Y eso también está mezclado en esta discusión que hemos visto, porque algunos dicen, bueno, fue un cambio de figuritas. Protegemos o no atacamos a la posibilidad de ser candidata de Cristina Kirchner y entonces van a venir los votos. Bueno, eso no lo sabemos. Lo importante es que aún con esta propuesta, que todavía no sabemos concretamente cuál es, del doctor Fargosi, esto pone a estos ciudadanos con doble condena por caso de corrupción, lo sienta en el Congreso de la Nación. Y aunque después el tribunal diga, no, realmente la doble condena estaba bien, ya los tenemos electos, si no hay ficha. Una vez que los tenemos electos, para quitarle los fueros, para poder destituirlo y que cumplan la condena que estaría pendiente, hay que volver al Congreso y hay que lograr mayorías en el Congreso. Claro. Sí, sí. Y entonces quedan protegidos por los fueros. Eso, la verdad es que muchas de estas personas lo que buscan es los fueros. Los fueros quiere decir que nadie los puede atacar mientras estén en el Congreso. Los tienen que excluir. El propio Congreso los tiene que excluir. Eso supone negociación parlamentaria otra vez. Si no, están protegidos. Si no, están protegidos. Sí. Simplemente un mensajito, Javier, y para Delia, que dice, el solo hecho que estemos debatiendo oficialmente si un condenado pueda ser funcionario, habla mucho de por qué estamos como estamos. Recuerdo que no solo se cayó el debate de ficha limpia, sino también la reiterancia de delitos y juicio en ausencia de delitos graves. Carlos de Cava deja este mensaje. Sin Gracias. duda, toda la razón. Y esto, Toda la razón. sí. Y ojalá que en Córdoba se concrete ahora la aprobación de ficha limpia. Este ha sido un proyecto que en Córdoba ha sido presentado y defendido en la legislatura durante mucho tiempo, sin lograr, al igual que en la Nación, el apoyo de los legisladores. Me parece que el cambio, a mí me sorprendió el cambio de actitud en este momento, tiene que ver también con haber leído bien el mensaje de la sociedad cuando no se aprobó ficha limpia. Y piensen ustedes que tampoco, el hecho de que se aprobaran diputados, suponiendo que hubiéramos tenido el quórum y demás, tampoco era garantía de que la ley se transformara realmente en una ley antes de las elecciones próximas, porque esto tiene que ir al Senado. El Senado podía introducir modificaciones si la votaba, podía no votarla antes de las elecciones, podía dejarla caducar directamente. O sea que la reacción social fue la simple reacción ante la evidencia de que la política otra vez nos estaba jugando tramposamente. Delia, le agradecemos muchísimo todo el tiempo, toda la reflexión que tiene como objetivo mejorarnos a todos como ciudadanos, ¿no? Tener más información para decidir ciertamente con más libertad para el bien común, para que elijamos a quienes nos gobiernen y que sean realmente y que trabajen para el bien común, para el bien de la sociedad y los ciudadanos. Un abrazo grande, Delia, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Un Buen gusto. día. Bueno, Javier.